Buenos días, Israel. Buenos días, Israel. Muy bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom y que hoy están reunidos, congregados juntamente con nosotros a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, a través de Radio Shalom, la estación con el espíritu. Bienvenidos todos. Bueno, hoy estamos contentos, estamos en día de reposo. Yom Shabbat en el lenguaje santo. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, directamente para el sur de Los Ángeles, California, a la cabina central y de ahí para el resto de este Olam, de este mundo. Quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá de esta semana, que se intitula Kitabou el Eretz. Transliterado a nuestro idioma, cuando entren en la tierra. Cuando entren en la tierra. Esta parashá está compuesta por una cita en Bamidbar Números, en la bendita Torá, capítulo 15, versos del 1 al 41. En lo que es Yermiyah Haneví, profeta Jeremías, capítulo 17, del verso 19 al verso 27. En el Seher Tehilín, libro de Salmos, en el Salmo 109, y tenemos otra porción en el Brit Hadashah, Pacto Renovado. Evangelio de Juan, primera carta de Juan, Tikkun, corrijo, primera carta de Juan, capítulo 2, del verso 1 al verso 24 del capítulo 3. Eso es en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado. Bendito sea el Eterno. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a hacer tefilá. Vamos a orar al Eterno, vamos a darle gracias. Vamos a recitar el Shema. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino, desde ahora y para siempre, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén y amén. Eterno Rey del universo, toda Rabá, muchas gracias por este día de reposo. Gracias, Padre, por tu gracia. Bendito sea tu Shem Kadosh. Ponemos este tiempo en tu tiempo, Padre Eterno, y pedimos que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que sigas en nosotros ese proceso del Tikkun Nefesh. Creemos que aquel que inició la buena obra en nosotros, él mismo la terminará. Desciende Yehoshua HaMashiach, Abba, te damos toda gloria, honra, honor y alabanza. Amén, decimos todos como Keilah. Bueno, mis amados, también quiero utilizar este tiempo, aprovechar para enviar saludos, bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Moré, Aarón Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Igual a todo el cuerpo de maestros, Morimbe Morot, que hoy comparten su comentario a la parashá. Bendiciones para todos y para cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom y nos siguen a través de las diferentes plataformas. Bendiciones abundantes para todos. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Bueno, esta parashá tiene bastante tela de donde cortar. Encontramos temas como las ofrendas de harina, acompañando a los sacrificios. Encontramos lo que es Jalá, teruma para el Eterno. Estamos hablando de una ofrenda de la masa para el Eterno. Y estamos también encontrando el tema de lo que es la expiación comunitaria por un acto negligente de idolatría. De igual manera nos encontramos el tema de la expiación individual por un acto involuntario de idolatría. También nos encontramos un caso muy especial, una situación, el caso de un recolector de leña que en Yom Shabbat, en día de reposo, andaba por allá, lejos de la instrucción del Eterno, lejos del campamento, levantando leña, imagínense nada más. Y también nos encontramos el tema de los Itziot, los flecos rituales de las vestimentas. Eso nos encontramos aquí en la bendita Torá y bueno, mucho material más para estudiar en lo que es los profetas, en lo que es Tehilín Salmos y también en el Brit Hadashah. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde el Eterno nos permite llegar y hasta dónde nos lleva y qué tiene para nosotros
el día de hoy. Beshem de Yehoshua Mashiach. Amén. Quiero invitarte a la bendita Torah. Ahí va Bamidbar Números, capítulo 15, que es donde encontramos nuestra parashá. Como usted bien sabe, siempre encontramos el título al inicio. Bendito sea el Eterno. Entonces, cuando entren, vamos ahí. Bamidbar Números, capítulo 15, versos 1 y 2 son los que vamos a leer en el nombre del Mesías Yehoshua. Nos dice que habló el Eterno, Jehová Sebaot a Moshe diciendo: Di a los hijos de Israel, cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, la cual yo les estoy dando. Haciendo remembranza, pues nos acordamos de las últimas dos parashot que hemos estudiado y que hemos compartido juntos, degustado juntos la bendita Torah, las delicias de la Torah, la Edmet de Jehová. Y bueno, sabemos de esa misión de, de ir y explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán, por 12 espías, un príncipe por cada tribu, de los cuales regresaron después de 40 días, y 10 traían un mal informe, 10 traían un mal espíritu, y solamente 2, Josué y Caleb, traían un espíritu diferente, un espíritu con emuná y una visión muy diferente. Después de ese suceso, entonces el Eterno le dice a Moshe que le diga a los hijos de Israel. ¿Usted recuerda la sentencia última que vimos la semana pasada? Bueno, el Eterno dijo que no entraría esa generación. Solamente Caleb y Josué, por haber tenido un espíritu diferente, por haber tenido emuná en su exploración, en su visión, en su informe, en su visión, bendito sea el Eterno. Y una generación no entraría. Perecieron ahí en el desierto. Y les dijo que pasarían a consecuencia de ello 40 años en el desierto. Ahora podemos ver esta instrucción que el Eterno le dice a Moshe con esa seguridad completa. Cuando ustedes hayan entrado a la tierra donde van a habitar, y mire lo que dice Jehová, la cual yo les estoy dando. No dice yo les voy a dar, dice les estoy dando, bendito sea nuestro Padre eterno. Entonces Jehová Sebaot ahora les está informando, les está diciendo las cosas que van a hacer en cuanto entren en la tierra que Él ya les dio, prometida desde Abraham, legislada y cumplida a través de Josué. Bendito sea nuestro abacados. Eso usted y yo lo sabemos porque ya tenemos la Torá completa. Bendito sea el Eterno. Cumpliéndose al pie de la letra esos 40 años que él mismo dijo. 40 años. Un año por cada día. Entonces, 40 años más tarde, ellos entraron a la tierra prometida, pero el Eterno les estaba diciendo, ya se las entregué, ya se las di. Y esto es lo que van a hacer cuando ustedes entren. Y empieza a dar los detalles. Entonces, los hijos de Israel, o los israelitas, pero los de la siguiente generación, los de una nueva generación son los que entraron en la tierra prometida. Y son los que hicieron las cosas que sus padres se rehusaron a hacer. Lo que sus padres no quisieron hacer, los hijos sí lo hicieron. Bendito sea nuestro abacados. Entonces el eterno Jehová Sebaot les estuvo dando las instrucciones, hablándoles en cuanto a las ofrendas. Ya lo estuvimos estudiando y bueno, lo hemos ido estudiando desde Baikra, desde Levíticos. Y habla de que había que llevar 1 litro de aceite. Ese litro de aceite debía ser amasado con la harina. ¿Y de qué nos habla este litro de aceite? Nos habla del ministerio del Ruach Codes, la unción del Ruach Codes, del espíritu apartado del espíritu de santidad. También nos menciona que debía presentarse como ofrenda 1 litro de vino para ser derramado, lo que nos habla de simjá, de alegría, de gozo, bendito sea el Eterno.
Debían ofrecer también un cordero, como nos lo dice en el versículo 5, un carnero, como nos lo dice el versículo 6, y un becerro, como encontramos en el versículo 8. Así que Jehová Sebaot les habla acerca de lo que harían en la tierra prometida, con la misma certeza de que si ya fuera un hecho. Y eso es emuna. Esa es la fe del Eterno. Porque usted y yo somos justificados pues por la emuna, justificados pues por la fe, y no de nosotros, pues es un don de Dios. Así que aquí estamos viendo la emuna, aquí estamos viendo la fe del Eterno. ¿Por qué? Porque lo dice con la certeza de que si ya estuviesen adentro, y faltaban muchos años, ¿está usted de acuerdo? Pero les da las instrucciones a detalle, y lo vemos en las ofrendas. Dice, cuando ustedes entren, cuando estén ahí, esto es lo que van a hacer. Ya es un hecho en el Eterno. Y eso es a lo que llamamos emuná. No caminar por lo que se ve, sino por lo que se cree. ¿Y qué es en lo que creemos? En la bendita palabra, en las promesas del Eterno. Así que esta generación, ahí en el Bamidbar, en el desierto, se volvería a la idolatría. Estamos hablando de esa primera generación. Pero la nueva generación, la que ocuparía la tierra prometida, es la que ofrecería estas ofrendas y estos sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado de idolatría de sus padres. Ahora, hay que pedir perdón por tanta idolatría, egolatría y tantas cosas que se han movido en nuestras generaciones pasadas. Muchas veces porque nos ha tocado ser punta de lanza. Nos ha tocado ser los primeros en venir a los caminos del Eterno. No a nuestros padres, no a nuestros antepasados, sino a nosotros. Y podemos ver que esta generación que caminó en el desierto se sentó, se puso a jugar, cayó en idolatría. Pero fueron los hijos los que presentaron las ofrendas aquí detalladas. Y ahora podemos elevar en aroma grato nuestras tefilot, nuestras oraciones, pidiéndole perdón al Eterno por tanta transgresión. ¿Recuerda usted a Nehemías? Oh Jehová Sebaot, sí Jehová, nuestros padres y nosotros hemos pecado, hemos transgredido tus mandamientos, perdónanos, por favor perdónanos, porque hemos cruzado las líneas de la Kedushá, hemos cruzado las líneas del territorio de la Kedushá, de la santidad, y nos hemos metido a los territorios de la iniquidad. Perdónanos, Abacados. Misericordia es grande. Él estaba pidiendo perdón por él y por sus padres. Y eso tenemos que seguir haciendo nosotros también. Estas ofrendas que el Eterno pide y estos sacrificios que el Eterno pide y da la Torah, da la instrucción para cuando entrasen. Todos estos sacrificios son como la sombra profética, pero nos hablan de lo que es Mashiach, nuestro Mashiach Yehoshua. Recuerde que todas estas ofrendas fueron abrogadas por un sacrificio perfecto, que fue el de Mashiach Yehoshua. ¿Y cómo sabemos que ese sacrificio fue perfecto y fue aceptado? Por la resurrección de Mashiach. Sabemos que fue aceptado por el mismo Eterno. Entonces debemos examinar en este tiempo, debemos tomar consejo y examinar ese viaje que usted y yo estamos llevando por el desierto. Examinemos nuestro corazón y nuestro viaje. Y concentremos nuestros pensamientos en nuestro amado Mashiach Yehoshua y en su enseñanza. Porque nos está enseñando. Porque Mashiach Yehoshua es la Dabar. Es la Memerra. Es el verbo, es la palabra para que usted lo entienda. Entonces, podemos dedicarnos a adorar, a obedecer y a servir al Eterno.
Podemos hacer lecturas diarias, meditaciones de la bendita Torá, devocionales, celebración de los Moadim, los tiempos señalados, del día de reposo, del Rosh Hodeš. Pero cuando salimos al desierto del mundo, cuando volvemos a las rutinas del trabajo secular, viene una pregunta para tu vida, para tu mente. ¿Te unes a la idolatría del mundo? Porque el mundo sigue fielmente a los ídolos. ¿O te guardas en el temor a Jehová? Porque si te unes a las idolatrías del mundo, y se idolatran muchas cosas, no solamente muñecos, estatuas o cosas por el estilo. Se idolatran los bienes, los carros, el físico, el trabajo, incluso la alimentación que ofrece este mundo, este reino. Pero si estás así, entonces estás en dos aguas. Llevas una vida piadosa, sí, pero también una vida libertina. Y recuerda, el Eterno le dice a las Keilot, sacando la levadura de las Keilot, le dice, tengo contra ti que toleras el nicolaísmo, la doctrina de los nicolaitas. Así que hay que tener cuidado. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Porque dice el Eterno, que más te vale que seas frío o caliente. Porque si eres tibio, serás vomitado de su boca. En cualquier caso, mis amados Ajim Behayot, y cualquiera que sea tu situación y tu condición ahora, es posible que el torbellino de las actividades cotidianas, que envuelve casi a todos, porque pocos son los que están apartados de todo el sistema, no pueda disimular la existencia de un vacío interior y de una distancia que nos separa de Jehová el Eterno. Recuerde que ahora el reino de Elohim es establecido en el corazón, en el centro de la voluntad, ahí en el alma. Ahí comienza en lo más interno de nosotros. El reino de Elohim no está establecido en lo externo, sino en lo interno. Por eso es que Mashiach nos vino a revelar el nivel Sod, el nivel interno del mandamiento. Y también vino a establecer su reino en lo más interno de nosotros. Y muchas veces, aunque se realizan los Moadim, se festejan las fiestas, los tiempos señalados, Rosh Hodeš, Shabbat, aún se festejan con vacíos en el alma. Vacíos en el alma que faltan ser llenados. Y por no ser llenados por el Ruach Kodesh, por la Shem, la gracia del Eterno, se llenan con cualquier otras cosas. Pero por eso precisamente, nuestro amado Mashiach Yehoshua quiere entrar y tomar parte o su lugar en lo que es nuestra vida, en el santuario que Él dejó dentro nuestro para ocuparlo Él. Recuerde que Mashiach dijo, yo soy el camino, así que Él es el único camino. Y dijo, yo soy la Emed, así que Mashiach es la única Emed. Y dijo, yo soy la vida, así que Mashiach es la vida. Que como nuestro amado, Él nos conduce a los brazos de nuestro abacados, de nuestro Padre Eterno, Jehová Sebaot, en una relación de compañerismo, de comunión con Él. Y tenemos que caminar y andar en amores con el Eterno. Bendito sea su Shenkados. Así que Jehová Sebaot continúa llevando a cabo su plan de salvación, su plan de redención. Aún en este tiempo, cuando los Bnei Israel tendrían que esperar 40 años para que se pudiera cumplir esta Torah que ya les dio. El Eterno sigue con su plan. El Eterno sigue su plan ahora. Y el Eterno cumplirá su plan. Tal y como la salvación prometido
Adán y Java, legislado a través de los siglos y cumplido en Masías y Josué, en el tiempo postrero por amor a nosotros. Bueno, ahora volteamos hacia atrás y ya fue hecho. Así que para Jehová Sebaot, la entrada de ellos en la tierra, cuando está dando esta instrucción, esta Torah, Bamidbar Números capítulo 15, es ya un hecho, es algo ya cumplido, aunque tuviese que pasar para ellos humanamente hablando, todavía 40 años hacia adelante. Y 40 años en un desierto. Pero para el Eterno es un ahora. Es un sí, es un amén y es un ahora. Bendito sea nuestro abacados. Aquí mismo en Bamidbar capítulo 15 versículo 24. Nos dice la bendita Torah sobre la transgresión. Que si hubo pecado hecho por error o por hierro de parte de la congregación y no era conocido para ellos que era una transgresión, toda la congregación ofrecerá un novillo para ofrenda quemada como aroma fragante para Jehová Sebaot, con sus ofrendas de grano y su libación, conforme a la instrucción que el Eterno había dado, y un macho cabrío como ofrenda de pecado. Y el Cohen, el sacerdote, haría la expiación para toda la congregación de los hijos de Israel. Y ellos serán perdonados, dice el Eterno, porque fue un pecado por hierro, fue un error. Y ellos han traído su ofrenda, una ofrenda hecha por fuego a Jehová, y su ofrenda de pecado delante de Jehová por su error. Toda la congregación de los hijos de Israel será perdonada. Asimismo, el extranjero que se queda con ellos, porque para todo el pueblo fue un error, fue un pecado por hierro, no por hierro de metal. Entonces, ya hemos estudiado en lo que es Vaikra Levíticos todo lo referente a la expiación, a las ofrendas. Para este tiempo, hay mucho debate en cuanto a, a los paganos, en cuanto a los gentiles, porque así se le conoce como gentiles, como paganos. En otras palabras, los que nunca han oído la Besora, el Evangelio. Y la pregunta es si están perdidos o no. Aquellos de las naciones que no han escuchado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿están perdidos o no? No están perdidos porque desconocen el Evangelio. Están perdidos porque son pecadores que no desean arrepentirse. Recuerde lo que nos dice Sheliach Saulo ahí en el Brit Hadashah, la carta a los romanos, en el capítulo 3, verso 10. Nos dice tal como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Solamente Masías y aquel al que él justifica por la fe en su obra de redención. Entonces, leemos en esto que estamos, en este capítulo 15, leemos que tenían que traer una ofrenda por el pecado de ignorancia, por el pecado de hierro, de equivocación. Ahora, vamos a entender. Los seres humanos están perdidos porque son pecadores. Hayan o no escuchado el Evangelio. Todo ser humano debe tener la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación y tomar su decisión de hacer teshuvá,
de volverse al Eterno, de hacer tevilá, sumergirse en el nombre del Mashiach y ser llenos del Ruach Kodesh para poder ser parte del reino de Israel, del pueblo de Israel, por identidad. Pero las personas están perdidas mucho antes de que oigan el Evangelio y que lo puedan rechazar. Están perdidos desde antes, porque debemos de saber algo. No somos pecadores porque cometimos un pecado. Somos pecadores porque nacimos pecadores. No hay justo ni a uno. Todos nacemos con la naturaleza caída en Adán. La naturaleza pecaminosa. Cada que nace un ser humano, nace un nuevo pecador. No se vuelve pecador en el momento que pecó. No. Pecó porque ya trae esa naturaleza y ese corazón inclinado de continuo al mal. Ya en Mashiach es que entonces las cosas cambian, es que somos justificados, es que Él pagó todos esos pecados y transgresiones y entonces por su sangre somos perdonados de lo que hicimos y por comer su carne somos librados de lo que somos, de la ley, del pecado y la muerte que mora en nuestro cuerpo carnal. Así que cada que nace un bebé, nace un nuevo pecador. Entonces las personas conozcan el Evangelio y ya están perdidos. Y cuando lo conocen tienen la libertad de decidir que el Eterno les dio. Si caminar, si decirle sí al Eterno y caminar con Él en obediencia a sus mandamientos, a sus instrucciones, o rechazarlo. Eso depende de cada uno. Nuestro amado Mashiach Yehoshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y me encontró a mí. Porque todo hombre está perdido, no hay justo ni a uno. Todos se descarriaron. Todos se descarriaron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esa es una condición natural de los seres humanos. Por eso Mashiach le dice a Nactimon, es necesario nacer de nuevo. Porque Nactimon era un principal en el pueblo judío. Era un principal en el Sanedrín. Un hombre instruido desde los 3 años en la bendita Torah. Observante de Torah. Pero le dice Mashiach, tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir a eso que eres y nacer de nuevo. Del agua y del ruaj. De una manera, morir a lo natural y nacer a lo sobrenatural, a lo espiritual. Entonces, los perdidos no están tristes acerca de este tema, porque nunca han oído el mensaje de amor de Jehová Sebaot hacia ellos. Hay muchas personas a las que les puedes predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación y no te pueden entender. Les hablas del amor del Eterno y es algo extraño para ellos. Les hablas de honra y es algo extraño. Son términos que los conocen porque están en el diccionario, pero el contenido, la sustancia dentro de ellos no lo pueden conocer, no lo pueden entender. Y de manera que nuestra lengua viene a ser extraña para ellos. No hay ese entendimiento hasta que de parte del Eterno viene. Porque es el Ruach Kodesh el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros nos encargamos de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es el Ruach Kodesh el que se encarga de convencer a las personas. Para el verso 33 nos encontramos un tema especial también. La lapidación de un transgresor de la Torá. De la instrucción del Yom Shabbat, del día de reposo. Ahí en el verso 32 nos dice que mientras los hijos de Israel estaban ahí en el Bamidbar, ellos encontraron un hombre recogiendo leña en Shabbat.
Pero mire lo que dice el verso 33. Aquellos que lo encontraron recogiendo leña lo trajeron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación. Ellos lo mantuvieron en custodia, lo pusieron ahí en prisión un ratito, ahí en los separos, porque no había sido decidido qué hacer con él. Entonces Jehová dijo a Moshe, porque Moshe tuvo que ir a preguntarle al Eterno, ¿qué hacemos en esta situación? Y entonces Jehová dice a Moshe, este hombre tiene que ser puesto a muerte. La congregación completa lo apedreará de muerte fuera del campamento. Así que toda la congregación lo trajo fuera del campamento y lo apedrearon hasta que murió, como Jehová había ordenado a Moshe que se hiciera. Y mis amados hermanos, fue un incidente ocurrido durante ese viaje por el desierto, pero evidentemente resulta muy sorprendente. La congregación toda, darle muerte, lapidado, apedrado o apedreado. Ahora, esto parece una medida muy severa, pero lo que se estaba violando ese día, lo que se estaba transgrediendo es la Torá de Jehová para el Yom Shabbat. La instrucción del Eterno para el día de reposo, una instrucción, una ley del Eterno. Era un mandamiento o es uno de los mandamientos de Jehová Sebaot, tal y como lo encontramos en Shemot Éxodo. Cuando leemos esa cuarta frase o ese cuarto mandamiento. Esto también nos lo confirma a través de Yermiyah Haneví en el capítulo 17. Pero vamos a leer el verso 21. Mire lo que dice Yermiyah Haneví. Aquí está lo que dice Jehová. Escuchen en sus almas. Escuchen en sus almas. Amados Ajim Behayot, escuchen en sus almas. No carguen nada en Shabbat, ni lo traigan por las puertas de Jerusalén. No carguen nada fuera de sus casas en Shabbat y no hagan ningún trabajo. En cambio, hagan del Shabbat un día kadosh, un día apartado. Yo ordené a sus padres hacer esto. Sigue diciendo que no le hicieron caso, que le desobedecieron. Y a causa de la desobediencia, pues hay consecuencias. Y esto que estamos leyendo nos pone en claro, o muy claro, una cosa. Que la muerte es el castigo por violar o transgredir cualquiera de los mandamientos del Eterno. Los que están vigentes, los que se pueden cumplir y vivir. Obviamente sabemos que algunos no porque no hay templo. Otros no porque hay mandamientos para hombre, mandamientos para mujer, mandamientos para el extranjero. Pero los que sí podemos cumplir, que los transgredimos, bueno, nos dice que la paga a esa transgresión es la muerte. Pero bendito sea el Eterno por nuestro amado Mashiach Yahushua, que ya murió en nuestro lugar. Pero no podemos estar transgrediendo indolentemente. No. Así que esto nos enseña desde la bendita Torah que la paga al pecado es muerte. Y necesitamos ver este hecho y en su contexto para entender lo que verdaderamente significa el hecho de que nuestro amado Mashiach Yahushua, él mismo sufrió nuestra pena de muerte. Usted y yo éramos reos de muerte, sentenciados a muerte. En el mundo teníamos sentencia de muerte. Pero gracias a Mashiach, que él murió por nosotros, bendito sea su Shem Kadosh. Así que como dice Yohanan ahí, en esta parte de la parasha, primera carta a Yohanan, capítulo 2, versos del 1 al 6. Cuando dice, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos a Yehoshua HaMashiach, el Sadik, el justo,
quien intercede ante nuestro abacados como abogado por amor a nosotros. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él mismo murió por nuestros pecados y no solo por los nuestros como nación de Israel, por identidad, no por zona geográfica, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Cuando conocemos al Eterno, cuando conocemos su salvación, a nuestro amado Mashiach Yoshua, verdaderamente, entonces guardamos sus mandamientos. Pero antes de conocerle, no conocíamos ni a Mashiach ni a sus mandamientos. Entonces transgredimos muchos mandamientos y éramos reos de muerte. Ese era nuestro pago, ese era nuestro salario, pero Mashiach pagó. Por gracia sois salvos. Pero ahora que ya sois salvos, tienes el conocimiento de quién es Mashiach, de quién es el Eterno, de cuál es su justicia, y entonces sabes que tienes que cumplir sus mandamientos. No para justificación, sino porque la justificación ya llegó a tu vida. Verso 4. Cualquiera que dice yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Elohim se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que permanece en él debe andar como Mashiach anduvo. Bendito sea nuestro abacados. ¿Qué pasó con Mashiach? Fue tentado en todo, pero vencido en nada. Cuando viene el Ruach Codes en nosotros, porque en esta parashá, lo que es en el Brit Hadashah, es capítulo 2 y capítulo 3 de la primera carta de Juan. Pero ahí nos enseña que tenemos que caminar verdaderamente como hijos de luz. Verdaderamente por amor, guardando los mandamientos, observando los mandamientos en la bendita Torah, vivificados por el Ruach HaKodes. Bendito sea nuestro abacados. Porque sin Ruach HaKodes no se puede hacer nada. Recordemos que tuvo que suceder con los Talmidim de Yeshua. Tuvieron que ser llenos del Ruach HaKodes. Y Mashiach le dijo, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Ruach HaKodes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad. ¿Cómo es que el Hijo del Eterno, en este tiempo de la era del Mashiach, puede vivir en Kedushá? Si su corazón de continuo se inclina al mal. Aleluya. Cuando el Ruach HaKodes viene a la persona. El Ruach HaKodes, el espíritu apartado, el espíritu de santidad, dice Mashiach, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Para poder vivir en Kedushá, en santidad. Y entonces, como nos dice esta primera carta del apóstol Yohanan, Juan, en el capítulo 3, nos dice que el que es de Mashiach y tiene su Ruach HaKodes no peca. No peca. ¿Por qué? Porque tiene al Ruach de santidad. Bendito sea nuestro abacados, porque también es el Ruach de Emet, el cual te guía a toda, absolutamente a toda verdad. Después de todo esto que vivió el pueblo de Israel ahí en el capítulo 15, o que está descrito en el capítulo 15, vemos ahí en el verso 39, bueno, un poquito más adelante, pero yo le puse el verso 39, sobre los sitios ahí en los vestidos. Puse aquí el verso 39 para irnos más rápido, pero obviamente ya estuvimos estudiando todo este capítulo en casa. Nos dice, será un tzitzit, para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Jehová y los obedezcan, para que no se vayan a donde su propio corazón y sus ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos.
sino que los ayudará a recordar y obedecer todos los mitzvot, los mandamientos, y ser kadoshim, santos, apartados para Jehová vuestro Elohim. Dice el verso 41, yo Jehová, vuestro Elohim, quien los sacó de la tierra de Misraim, de esclavitud, para ser su Elohim. Yo, Jehová, vuestro Elohim. Bendito sea nuestra abacados. Así que aquellos cistillot, aquellas borlas, esos cordones azules, recuerde, el azul del cielo, debía recordarles el hecho de que este era un pueblo escogido por el Eterno y debían tener su mirada en lo celestial, aún estando aquí en la tierra. Por eso dice Sheleach Shaul, si no me equivoco. Si pues habéis nacido de arriba, tener vuestros ojos puestos en lo samay, puestos en lo celestial, no en lo terrenal. Pero esto es cuando ya habéis nacido de arriba, cuando ya habéis nacido de nuevo. Bendito sea nuestro abacados. Hay muchos creyentes en la actualidad, en las diferentes religiones en el mundo y aún en lo que es la raíz hebrea, que necesitan llevar esas borlas azules, necesitan llevar esos tzitzit para tener su mirada puesta en lo espiritual. Y bueno, hay mucho pueblo del Eterno que no conoce los misbot. Bueno, hay muchos que les preguntas las 10 frases de Shemot, Éxodo capítulo 20, y no se saben esas 10 frases. ¿Cómo pues se sabrán la suma gemátrica de esas 10 frases? Los 613. Entonces, hay que estudiar Torah para conocer esos mitzvot de Jehová. Porque podemos estar guardando algunos, como los moadim o las fiestas y gozarnos, aleluya. Pero podemos estar transgrediendo otros. ¿Y qué dice Mashiach? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y entonces, el que se hace transgresor de un mandamiento, complicado, pero hermoso de parte del Eterno. Sigámonos gozando, benditos sean los trabajados, porque nos ha dado su Ruach Kodesh, el que nos guía a toda emed y el que también nos redarguye cuando hacemos algo mal, el que inquieta nuestro espíritu y el que nos guía a toda verdad. Así que eso le permitirá a todos aquellos que no conocen todavía los mandamientos del Eterno tener sus ojos puestos en lo espiritual, en lo celestial, y recordarles, como hijos del Eterno, que hemos sido redimidos, sacados de este mundo, y le pertenecemos a Él, y que ahora somos sus hijos, como dice Yohanan, capítulo 1, verso 12. Que a todo lo que hemos creído en Él y le hemos recibido nos dio potestad, poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. No nacidos por voluntad de carne, sangre o varón, sino por voluntad del mismo Eterno. Entonces, si ya somos hijos del Eterno, comportémonos como hijos del Eterno, viviendo sujetos a la manera de vivir de su Keilah, de la novia del Mashiach Yehoshua, que está en esa formación y en esa perfección a través de la bendita Torah para presentársela a sí mismo como una Cajal, como una Keilah gloriosa, como una esposa gloriosa, sin arruga y sin mancha. Bendito sea el Eterno. Lo cual tiene gran importancia delante del Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Pero bueno, mis amados Ahim Behayot, por cuestión de que se me ha ido el tiempo, bueno, se nos ha ido el tiempo gozándonos en la palabra del Eterno, hasta aquí mi comentario de Parashá.
esperando sea de bendición para tu vida y si así lo es, compártelo con alguien más y sigámonos gozando con la demás gama de enseñanzas hoy aquí en la Keilah de Joshua por Radio Shalom en este día hermoso de reposo. Y atención, atención, no haga nada en el día de reposo. O sea, nada de lo secular. Recuerde lo que dice Yesaya Hanevi, que tienes que considerar y llamar al Yom Shabbat un día de delicia, un día santo, apartado de Jehová. No hacer tus propias obras, no hablar tus propias palabras, ni andar en tus propios caminos, ni buscando tu propio gusto, sino agradar a Jehová. Amén. Bendito sea el Eterno. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde con su favor, su misericordia. Nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, pueblo de Israel, que Keilah de Joshua, y que la gracia del Eterno sea contigo. Shabbat Shalom, Lehi Raot. Hasta pronto, mis amados. Y Shavuot Tov. Buena semana, Lekulam, para todos. Amén.